Esta es la experiencia dominicana completa. Estamos en la zona donde más llueve en República Dominicana, pero dicen que un buen sancocho se come con un buen aguacero. Salud por Cayo Arena, por República Dominicana. Tranquila, Alicia, tranquila, tiro al blanco. Ay, amigos, disculpen, estaba bailando dembow dominicano, aunque todavía no me han enseñado en realidad cómo se baila el dembow dominicano. Nos encontramos en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, y hoy no tenemos plan. Lo que había planeado se cayó, así que simplemente sé que nos vamos al interior. Simplemente sé que nos vamos a ir a conocer otras partes de este maravilloso país, de esta maravillosa isla, y vamos a arrancar descubriendo un mito, una leyenda. Se dice que aquí, bueno, primero vean esto, por favor. ¿Cómo no se va a despertar uno feliz en la playa, ciudad? Dicen que aquí, en alguna parte, en el centro de la ciudad, no vamos a salir, no vamos a ir a otro lado, no. Aquí, en el centro de la ciudad, hay unos cenotes, unas cuevas con unos cenotes. Por aquí, algo que sí veo, que se ve a simple vista, es que esta ciudad es demasiado verde. De hecho, que vista desde el aire, parece una ciudad, no sé si es una ciudad en un bosque o un bosque en una ciudad, pero hay demasiadas torres y demasiados árboles. Entonces vamos a explorar si esto es una realidad o no. Curiosamente, quiero que me digan los dominicanos, porque yo no sé, yo tengo apenas unos días aquí, pero he sentido que en los restaurantes como más finillos, más popi, nos han atendido como molestos, no sé, como la gente molesta. Y en el barrio nos abrían las puertas a la cocina, venga, entre, pase, que lo que, manito. No sé, esa es la percepción que tengo ahorita, pero díganme ustedes. Quiero que vean mi dominicano, lo estoy practicando, díganme ustedes cómo lo oyen. ¡Dime lo mío! Bueno, ¿Qué lo que, manito? todo bien. ¿Todo frío? Todo nice. Ajá, estamos rulín. Eso. Era real. Yo no sé si todavía ustedes oyen. Ahí está la autopista, ahí están pasando los carros y hay una reserva natural de vida silvestre. De hecho, me llamó la atención que en la entrada me dijeron que aquí viven unas serpientes, en no sé cuáles árboles, que si ponemos atención las podemos ver, es como que habitan aquí. Y esto es entrar como a Yumanji. Hay unas cuevas, vean allá, vean el agua azul. Hay que ir para abajo, pero inmediatamente. Vean qué épica la entrada, unas escaleras en piedra hacia abajo, como entrando al inframundo. Mis hermanos, mis tigres, esto es increíblemente épico. Vean cómo estamos entrando a una gruta, a una cueva, y vean al frente. Se puede bajar hasta el lago, que el lago se llama el lago de azufre, pero realmente no sé si tiene azufre porque estoy viendo que hay vida. Tal vez solo tenga el nombre para hacerlo épico. No sé si voy a perder la mano. Ah, está frita el agua natural. Este otro lago que está en otra cueva se llama La Nevera, porque dicen que es el más frío de todos. Y además, ¿qué diablos? Se puede agarrar una balsa para irse más adentro. Está sonando merengue. ¿Se imagina usted bailando merengue aquí en una cueva dominicana? Dios mío, esta es la perfección. A ver qué tan fría está el agua. Uy, sí, está. Bañarse aquí, no crean, aquí cambia por completo la temperatura. Como pueden ver, estamos en medio de la selva y aquí la humedad es altísima, es el criadero ideal para los mosquitos. Así que gracias a Dios, nunca antes mejor dicho, este video es patrocinado por Off, repelente de insectos que nos protege de las picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya. Imagínense ustedes estar de vacaciones, los pica un bicho del dengue y ya se les dañó en todo. Con la tecnología de este, usted no tiene ni que embarrarse, de una vez queda cubierto nada más con el spray. No tiene una sensación grasosa, es resistente al sudor y cubre hasta por 6 horas. Así que amigos, ya lo saben, ahí les pasé el código, la clave. Protéjanse de los insectos con Off, que un mosquito no les vaya a dañar las vacaciones.
Estamos bajo tierra, estamos bajo el nivel del mar, lo que significa que para los indígenas taínos que habitaban este lugar, toda esta zona, este lugar era sumamente sagrado. Ellos se metían aquí a hacer rituales, a celebrar sus ceremonias. Incluso uno antes se podía bañar en los lagos. Imagínense qué rico meterse a esa agua cristalina a bañarse, pero en la actualidad para cuidar el ecosistema está prohibido. Pero ojo con los paisajes saliendo de la ciudad. ¿A dónde llegamos? A Bali, con estos campos de arroz y las montañas de fondo. Aves comiendo ahí en los campos también. ¡Qué lindo! Tranquila, Lula, tranquila. No, tranquila. Amigos, José, ¿a dónde me trajo? ¿En dónde estoy? Está en el paraíso. Esto se parece a mi casa. A ti solo te gusta visitar barrio. Yo te quise traer al campo. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Man. Ay. Amigos, el duro de los viajes de todo aquí en RD, el hombre. Ay. Señores, aquí lo trajimos a Bonao, uno de los lugares donde hay más montañas y ríos de República Dominicana. Y de seguro él tiene hambre. Y le tenemos preparado un sancocho. Mi hermano. Pero no en la casa. Vamos para el río para que se... ¿Al río? Sí, claro. No he desayunado, mi hermano. ¿Y cómo en el Santo Domingo no te dieron desayuno? Es que salimos muy tarde, fuimos a conocer unas cuevas en medio de la ciudad. Los Tres Ojos. Sí. Entonces vamos a comer sancocho, ¿qué tú dices? ¿Te gusta el sancocho? Claro, mi hermano. Aquí no hay gallo pinto, no hay estoy nada. que me de eso. desmayo ya del hambre. Es más, ahorita venimos a ver todo esto aquí, toda la hacienda, todo este lugar. Pero primero a matar la que nos está matando. Mira, pero hay una regla. Hay que llevarse una gallina de esa. El sancocho se hace con los animales de aquí. ¿Cuál te gusta? Pero yo tengo práctica en agarrar gallinas. Agárrate una vez, dale. Dale, atrévete. Vamos a ver. Venga. Agárrala. Claro que sí, papá. Tiene experiencia. ¿Qué, hacemos esta? Sí, nos la vamos a llevar esta, sí. José, pero literalmente vamos a comer en el río. Claro. El dominicano, eso siempre tiene que hacerlo los fines de semana. Una comidita en el... familia. Pero vea este lujo, mi Entonces yo hermano. dije, tú eres Poppy, yo tengo que hacer algo, tú sabes. Poppy es lo fino. Lo fino. Y cuando algo es medio bajo, guau. Pero cuando tú tienes la mezcla de las dos cosas, tú disfrutas más. Ok, nunca en mi vida he comido de esta manera. Lujo en el río. Se puede llamar esto perfectamente. Están las pocitas, las represas. Comer con paz. Ay. Tenemos ahí el bambú, tú sabes que el bambú donde está siempre hay agua. El diablo. El pipo. Christopher, el sancocho está listo. Mira eso. Hermano, pero... Oh. Ay, mi hermano, por Dios. Mira, el concón. El concón no puede faltar. El concón. El que le echa agua a eso y lo bota, eso es una ofensa aquí, ¿tú sabías? Amigos, esto es la carraspa. Lo que se pega a la olla, el arroz que va pegado a la olla, ¿verdad? ¿Ustedes le dicen pegado o...? Carraspa. Oh, ya. Ajá. Nosotros le decimos concón aquí. El concón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú lo estás raspando suena con. Y aquí tenemos el arroz Arrocito blanco. y el aguacate que no puede faltar. Esto hay que darle, pero ya. Vamos a mover esta belleza para que se revuelvan esos sabores. Uy, hermano, hasta que se ve espeso ese caldo. Un sancocho de 7 carnes, le dicen. ¿Por qué? Porque tiene 7 carnes. Pollo, cerdo. Ah, ¿tiene pollo y 7 cerdo? carnes, sí, así se llama. Si ¿Cómo usted- diablos? ¿No es de una sola carne? No, por ejemplo, eso es cerdo, esto es pollo ¿Y res? Res, creo que es esta. Y hasta chuleta tiene, creo. No, mi hermano, Sí. ese no lo había escuchado nunca ese código. Bueno, el sancocho dominicano es así, esa es la diferencia. O sea que ustedes lo hacen diferente. ¡El diablo! Vamos con Ese es el... para el arroz. ¿El concón se pone uno mucho o poco? Yo, bueno, como a ti te gusta, por ejemplo, yo le echaría mucho, si soy yo, pero si eres tú, no sé. Yo le echaría primero el sancocho y después le echo el arroz y la... Entonces, uy, vean la verdurita, vean todo. Entonces, le pone arroz blanco y un poquito de concón. De concón, exacto. Un poquito de arroz. Entonces, tenemos un plato acá, pero el dominicano a mí se me lo echa gusta él. todo revuelto, sí. Mira, tú eres dominicano. Vámonos. Debes servirme el mío. José, ¿aquí le ponen limón a la sopa o no? Depende si te gusta, pero la mayoría de dominicanos sí, por eso Ok. me lo pusieron ahí. Se fue con limoncito como que si fuera una ollita de res. Y la otra cosa, esto es un... Uy, este es esto un chilito dominicano. dominicano 100%, Ay, natural, mi nada madre, artificial. como dicen aquí. Ají picante le decimos nosotros. Y se lo va a comer. ¿Está picante?
Ay, mi hermano. Está picando mucho. Hay que ponerle con cuidado, hay que ponerle una gotica por aquí, una por allá. Pero tú sabías que los dominicanos casi no comen picante. No es tan común aquí. En Haití más que aquí. Sí, en Haití todo tenía picante. Yo aprendí allá a comer picante. Ahora sí, provecho, mi hermano. Gracias, igual. Vamos a probar el sancocho con concón. Amigos, esta sopa tiene como un espesor, como que toda la carne soltó toda la sustancia. Lo bueno es que tú probaste eso en la tierra donde más se prepara el sancocho, que es la parte centro de... O sea, aquí es donde es. Exacto. Le dimos donde era. ¿Dónde era? El espesor también se debe a lo que ustedes le llaman calabaza, que es la auyama aquí. Es un... El ayote. Es como, exacto. Es como un ritual que hacen aquí con eso. Ay, el chile. Ay, vamos a echarle un poquito, ¿ves? Mis hermanos, vamos a terminarnos esto y a la menos nos metemos al río ahorita. A few minutes later. Esta es la experiencia dominicana completa. Estamos en la zona donde más llueve en República Dominicana. Llueve todos los días, casi. Hoy no defraudó, pero dicen que un buen sancocho se come con un buen aguacero. Eso es así, eso es un plato que solo se come cuando está lloviendo o hace frío. Entonces lo estamos probando como tiene que ser. Con agua llovida y todo, de pronto le caen goteras, pero así es como sabe bueno. No se nos puede olvidar que estamos comiendo a la orilla del río y ahorita que se vino un aguacero hay que estar vigilando la crecida. Sí, yo estoy más pendiente al río que a la comida. Como uno es guía turístico, tú sabes, uno tiene que estar cuidando que el río no pase. Porque si sube nos arrastra con todo, comida y sillas y todo. Pero como responsable hay que decir que el río nace muy cerca y por eso no... La naciente está aquí cerquita. Exacto. Entonces todo frío. No, pues tú te sabes más frase callejera que yo, para que ustedes vean. Terminamos de comer, nos agarró el mal del puerco, aquí a la par del río, escuchando las aguas. Nos estaba dando sueño y de repente, vean cómo nos están atendiendo aquí, señores. Esto es un dulce del Cibao. Me dicen que es aquí de esta zona. Nos dieron un cafecito que tiene como una nuez, ¿verdad? Le da un sabor. Los dominicanos regularmente le echan nuez moscada, pero no es todos. común, es común. Sí, pero no todos, es más en el campo que hacen eso. Y yo quiero que ustedes vean esta belleza, un dulce de leche cortada. Se ve... Lo que la gente no sabe, que ese señor, él no iba a grabar, fue luego de probar el dulce que dijo, no, él ni siquiera está reaccionando como él está ahorita. Debí de grabarlo. Amigos, por Dios, esto es como una olla de leche, le ponen mucho azúcar, me dicen que le ponen limón para cortarlo y lo mueven y lo mueven y lo mueven hasta que se obtiene esto. Entonces es como un dulce de leche que tiene como tiritas, como la leche medio cortada, pero no es amargo, está en el punto perfecto, espectacular. No empalaga tampoco, como que tú quieres ir con... Me lo voy a comer todo, probablemente. Este lugar es una hacienda y tienen un montón de animalitos. Vean por aquí, un montón de ovejas. Tienen una granjita con conejos. Vean qué lindos. ¿Cuántos tienen? Hay unos 15. 15 conejos. ¿Y estos son del dueño? Sí, son de acá. Vean qué belleza. Vamos con Rosaura. No sé por qué, la verdad. No sé por qué le estoy haciendo caso. Yo sé que los gansos son agresivos. Es muy probable que me ataquen, pero me dijo, vamos que los gansos de aquí no atacan. Vamos a ver si es cierto. ¿Segura, Rosaura? Realmente yo nada más vengo a comprobar que no se me van a tirar encima. Mejor se van. Mejor se van. Es la primera vez que un ganso huye. Siento que tengo el poder. ¡Un ganso manso! ¿Qué es esto? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Aquí lograron entrenar un ganso. Increíble. Rosaura la leyenda le podríamos llamar. Hola. Vamos. Damas y caballeros, los invito a mi hacienda. Vamos a conocer, por favor. Pasen adelante. Tranquila, tranquila, que vamos a dejar botados a los invitados. Alicia, les presento mi primera casa de campo. Según lo que entiendo, aquí es donde vienen los dominicanos a desestresarse de la ciudad. Aquí es donde vienen a pasar la rulín. Es como se dice, a pasar la rulín, a pasar la rulay. Vamos, Alicia. Por aquí tenemos ranchito, al fondo tenemos la montaña y por aquí tenemos otra cabaña. De hecho que aquí usted como que renta una casa completa, básicamente. Me encantaría darles la cara, pero Alicia no quiere. De hecho que ya se va. Tranquila, Alicia, tranquila. Relájese, no haga esto frente a nuestros invitados. Tranquila, Alicia, tranquila, tiro al blanco. Ya, relájese. Ya. Vamos a ordeñar a Coco. ¿Es mansa esta vaca? Uy, creo que no quiere que la ordeñen Coco el día de hoy. ¿Seguro, mi hermano? ¿Seguro que no pasa nada? Vamos a ver.
Tranquila, amiga, tranquila. Solo necesito obtener un poco de leche. Este dominicano primero me puso a prueba a ver si sabía agarrar gallinas. Y ahora me puso a prueba a ver si sé sacarle la leche a una vaca. Señores, esa es la experiencia completa. Él dijo, no, que yo soy un tigre. Y cuando si tú eres un tigre de verdad, vamos a ver si tú sabes sacarle la leche a la vaca. Dale, a ver. Vamos a ver, vamos a ir aquí aflojando. Este va dedicado a Tío Javi. Tío Javi, saludos. Tío Javi que me enseñó. Vea este toque. Mire. Tiene que bajar más leche, tiene que bajar más lechita. Hay que hacerle como que si usted fuera un ternero. Ya la ordeñaron. ¿A qué hora la ordeñaron? Es por eso. Esta ya está ordeñada, sí. Con razón. El muchacho es experto, él sabe de eso. Pero óigalo, José. Óigalo. Ay, aquí. Está duro ya. Con razón tú crees que yo viera, porque sabe que tiene experiencia. Me agarró en mi área. Lo que me falta es pulso, porque estoy tirando la leche para todos lados. ¿Cómo le dicen ustedes a la ubre eso? La ubre. Sí, pero esta está sin leche ya, me la dejaron sin leche a Coco. Señores, 10 de 10, pasó la prueba el muchacho. Barrio, campo, ¿sabe de todo? Agarramos gallinas, ordeñamos vacas. Le hacemos a todo. Aquí en la República Dominicana y en todos los países que visitamos, siempre la idea es conocer todo lo que se pueda, todo lo que ofrezca el país en el menor tiempo posible, porque venimos muy poco tiempo. Así que quiero adelantarles que cuando vean que entramos a un barrio pesado, que cuando vean que exploramos ciertos temas de la frontera o que fuimos a los lugares más espectaculares del país, simplemente son diferentes cosas que se pueden encontrar. No es ni que quiero mostrar una ni otra. Así como hoy estuvimos ordeñando una vaca, mañana podemos meternos a un barrio con armas y pasado mañana podemos estar en una playa tomándonos un coco al sol, que de hecho ya no aguanto las ganas de conocer las playas de Dominicana, que ni siquiera sé que me voy a topar, de las mejores del mundo, para que disfruten cada cara. Todas tienen su encanto. Señores, nos despertamos camino hacia la frontera con Haití. Aquaman me lleva secuestrado y tiene el nombre bien puesto porque me lleva para algo de agua. Se jodió. No me ha revelado exactamente qué nos vamos a encontrar. Pero antes de la frontera tenemos un lugar muy bonito. Yo diría que de los más bonitos que tenemos en República Dominicana. Es un callo, imagínate una porción de arena pequeñita y aguas cristalinas por todas partes, peces de colores. Mi hermano. Tú verás. Y comida. Con mucha comida. Uy, entonces tú vas a probar ahora la comida que tenemos en la costa. En la costa. Pero yo no te quiero enseñar fotos para dónde vamos. Yo sé que te vas a sorprender. Él no sabe para dónde vamos todavía. ¡El hueso! Esa es una nueva. Esa es una nueva que me acaban de tirar. ¿Qué tú opinas de este color? Pero ¿dónde me está trayendo, José? Por Dios. Todavía no es la playa. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Es un lugar más bonito de lo que tú estás viendo y ahora con mismo. el sol. No es aquí. No es aquí todavía. ¿Y cómo llegamos a donde tenemos que ir, José? Vamos a elegir una embarcación de esta para ir al lugar que nos toca ahora. Mi archienemigo, las lanchas. ¿Te diste cuenta que en tan pocos kilómetros el clima cambió? Allá estaba lloviendo. Sí, venimos de la montaña, lluvia, y de pronto aquí está soleado, la playa está espectacular. ¿Cuánto dura uno en Dominicana de un lugar a otro? ¿Una hora? Todo depende, ¿no? Pues tenemos distancia de hasta 7 horas, imagínate. ¿Pero de la montaña a la playa? De la montaña a la playa puede ser 2 horas, 1 hora, depende para donde vayas, porque tenemos playa para el norte, para el sur, para el este. Playa por todos lados, por ¿verdad? Todas partes. Hay playa, sí. José, entonces si este no es el lugar al que venimos, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Bueno, es una isla adentro. No te puedo dar más información. Bueno, vamos a llegar. Vamos. Súbete ahí, Mirren. De una vez nos subimos. Claro. Vámonos, ya, por favor. ¿Qué, mi hermano? ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Capitán Wandy. Capitán Wandy. ¿Cómo estamos, Wandy? Dios mío, Señor, sálvame. Mi hermano, está muy bravo el mar. Seguro que vamos a llegar. Un poquito, pero estamos ready. La calle está un poquito mala, pero llegamos. ¡Seguro! Mis hermanos, mis tigres, casi no la cuento, pero la conté y estoy vivo para contárselos a ustedes. José. Casi te marea. Por Dios. Óiganme. ¿Qué es esto? Por poco saco el sombrero para que él vomite abajo ahí. Pero no les dejé el recuerdo, que es lo importante. Mira, estaba fuerte el mar, la verdad. Tenía tiempo que no lo veía así. Amigos, estamos en un callo de...
Mira lo que te guardé. José, ¿qué es eso? Por Dios. Esto es una mamajuana. Yo no permití que él la probara por ahí porque yo tenía 9 meses con esa preparada y no se había destapado. Tú vas a ¿Y probar qué, esa mamajuana. qué es una mamajuana? Yo diría que es el trago más típico de República Dominicana. ¿Qué trae? Esto se ve maquiavélico, mi hermano. Veo palos allá adentro. Ahí hay de todo. Tú sabes que se dice que la mamajuana es afrodisíaco, como que da cierta energía. También lo pone a trepar palos a uno. Exactamente. A trepar paredes. Entonces, tú no te puedes ir de República Dominicana sin probar la mamajuana. José, pero díganme algo. A mí me recomendaron probar la mamajuana y yo la anduve buscando en restaurantes y en lugares, pero no la venden. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿De dónde sale este elixir? Regularmente los dominicanos la preparan en casa, pero en los restaurantes la tienen como para digestivo. Después Es la gente- casero. Es casero, pero los restaurantes lo tienen. Cuando tú terminas de comer, ellos te dan un shot, un Pero vasito. ¿tiene alcohol? Tiene alcohol, claro. Ese es el trago Ey. típico. Y tú sabes que los dominicanos exageran, entonces es fuerte a veces. Entonces, es como el vino. O sea, mientras más tiempo, pues mucho mejor. Uy, mi Él hermano. No tiene confianza. Mi hermano, pero huele. A ver, ¿puedo sacarle Sí, algo? sí, aquí? claro. Quiero que ustedes vean. Tiene hojas. Tiene hojitas y todo como de orégano, como de culantro. Esto va a ser violento. Dale. Pero salud por Cayo Arena y por República Dominicana. Mi hermano, pero está Está buena. rico. Está rico, está una bebida peligrosa. ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe? Creí que iba a saber a un licor de hierbas o algo así, pero no, me sabe como alguna hojita que usa mi mamá en la sopa, con alcohol y mucho dulce. Lo que tú no sabes, que esa la preparó una gente que no es alcohólica, o sea, fui yo que la preparé. Está preparada de manera especial entonces. Claro que sí. 9 meses de añejamiento esta mamajuana. Tienes que llevártela. Bueno, esa la vamos a guardar en un museo que tengo en mi casa. De cada bloguero de viajes que viene a República Dominicana, yo le doy una mamajuana, ellos la prueban y la guardo en mi casa. Ya con alegría les cuento que este callo se mueve. De hecho, estos ranchitos que ustedes ven aquí no siempre están en el mismo lugar porque la arena se mueve un poco para allá, se mueve un poco para acá. Entonces a veces los ranchitos quedan en el centro, a veces quedan en la orilla. Pero hay una barrera de coral que hace que esto se mantenga aquí, que no se lo lleve por completo el mar. Pero vean que si no cuidan este lugar, que no nos podemos bajar ni siquiera con zapatos, con chanclas ni con nada, para que nadie se lleve ni un grano de arena, porque cada grano de arena cuenta. Podría desaparecer este callo, este lugar tan espectacular. Entonces hay que cuidarlo. Vamos a instalarnos aquí. Díganme si esta no es la buena vida, Dios mío. ¡Ay, mi madre! ¡Coño! Como dicen aquí. Amigos, ¿se imaginan después de ese callo que acabamos de ver? ¿Qué pez es este? Yo tengo que verlo, a ver si el pargo nos dice Martín. Tenemos aquí parguito. Esto de aquí es langosta, ¿verdad? Langostino, sí. Langostino. Yes. Este es de agua dulce. El de agua salada. Por aquí tenemos langosta, tenemos arrocito con habichuelas, mofongo. Miren qué rico. Mofongo, plátano machucado, con camarones, ¿verdad? Camarones. Ese sería un camarofongo. Exactamente. No, este muchacho está en esto. Los dominicanos no saben el nombre de este plato. Solo le dicen mofongo. Y le dijo camarofongo. Oigan eso. El nombre específico es así. Vamos a bautizarlo camarofongo. No, le decimos así. Ah, porque sí poca le gente dicen. sabe de una cuál es el nombre. Por aquí tenemos patacones. ¿Cómo es que le dicen aquí? Aquí le decimos tostones, que esa palabra se puede utilizar de forma vulgar para otras cosas, pero ese es el nombre. Pero vamos a comer, vamos a comer. Si así está el patacón, mis hermanos. Vamos a ver esta langostica dominicana. Y específicamente langosta de Puerto Plata. Qué chalajillo con mantequilla. ¿Cuándo pescaron esta, mi hermano? Ayer, fresco, de un día para otro. Sacada de ayer. Vamos a probarla con mofonguito. Mofonguito dominicano, camarón y salsa. Pues Dios mío. Amigos. Óyeme, yo creo que el mejor mofongo que tú vas a probar aquí es este. Prueba la salsa, yo creo que tú te deleites con esto. El mofongo es un plátano machacado, como un puré de plátano. Pero este en especial con camarones, agarra como el sabor de la mantequilla y del ajo que lleva el camarón, con esa salsa blanca. Una mezcla maquiavélica, magistral, belleza. Y José, con el permiso de todos, yo sé que aquí se come de manera muy decente, pero yo voy a agarrar este como es. Voy a Tú naciste aquí, parece. agarrar este pargo como se debe.
Igual, fresquititico. Frito por fuera, suavecito por dentro. El sazón de la costa dominicana, mi hermano. Tigres, estoy harto, ya no aguanto más. He notado que aquí le ponen la J a ciertas palabras o la Z cuando quieren exagerarlas. Entonces en lugar de harto dicen harto. Amigos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Obviamente seguimos explorando la República Dominicana. Seguimos adentrándonos más. De hecho vamos más al norte, me parece. Vamos a la pura mitad de la isla de La Española. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios qué les pareció todo lo que vivimos, el sancocho, los mariscos, estos lugares tan espectaculares aquí escondidos. Nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy casi no la cuenta en la lancha.